Hola, bienvenidos a esta presentación del libro Cortés Escritor, que está aquí en mis manos, una nueva edición del Museo Iconográfico del Quijote. Y pues gracias por acompañarnos en esta presentación que por las circunstancias ha tenido que ser de modo virtual. Una vez más, el libro y el libro impreso demuestra sus poderes, de tal modo que durante este tiempo de pandemia y durante los meses más crueles de la cuarentena, el equipo del Museo Iconográfico del Quijote e invitados estuvimos trabajando en concretar este proyecto que viene desde un tiempo atrás y para lo cual pues están aquí las voluntades que lo hicieron posible. Bueno, algunas de las voluntades que lo hicieron posible. Quiero agradecer que nos acompañe en esta presentación. Desde luego, el director del museo, la voluntad y el espíritu más grande detrás de este proyecto, el licenciado Onofre Sánchez Menchero. Gracias. Saludos a todos. Desde luego, el doctor Christian Duverger, que bueno, pues es el compilador, autor y otro de los grandes espíritus que hicieron posible este libro. Christian, gracias por acompañarnos. Gracias. El maestro Emiliano Gironella, artista plástico, que bueno, pues es un invitado especial. Detrás de nosotros están algunas de las imágenes que forman parte de este libro y que le dan una gran vida. De algún modo son algunas de las ilustraciones que han sido su interpretación gráfica de todo el universo o parte del universo que conforma este libro. Y bueno, pues nos hablará también de este trabajo plástico y gráfico. Maestro Gironella, muchas gracias por acompañarnos. El honrado soy yo. Gracias por invitarme a esta aventura de Cortés Escritor, que ya entraremos en el tema más adelante. Gracias. Y la doctora Marie Daniel, que es una de las autoras que participa en el libro. Como comenté al principio, el libro es una compilación de varios trabajos realizados durante varios años y pues ella es una de las autoras, entonces pues especialista en el tema que trata el libro y que ahora vamos a tratar de explorar un poco. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un saludo grande. Bien. Pues como el tiempo es un tanto reducido en los parámetros de la internet, antes de comenzar también me gustaría mencionar el trabajo también muy especial de dedicación que para este libro estuvieron, digamos, de forma larga y constante otorgándonos Diana Espinosa en el cuidado de la edición y Fabiola Gil en el diseño del libro. Pero bueno, espero que vean esta presentación y también les agradecemos el trabajo para poder llevarlo a cabo. Y pues para que nos hablen sobre este universo, quiero preguntar o invitar más bien al licenciado Onofre Sánchez Menchero, director del museo, que nos cuente acerca de cómo el museo se interesa por la figura de Cortés, no solo como personaje histórico, sino como escritor. Cómo se da este interés que a su vez pues traerá como consecuencia este libro. Para los que no sepan, Onofre es un avezado lector y un experimentado editor, cosa que se ha visto manifiesta en los últimos 10 años de trayectoria del museo también como una editorial. Entonces nuestro catálogo creo que da muestras de este trabajo también muy apasionado y pues esta fuerza de voluntad para
seguir editando libros y libros también un poco bastante visionarios. Entonces, pues, Onofre, por favor, cuéntanos cómo sucede todo esto. Muy bien, gracias Ángela. Y saludos a nuestros acompañantes y igualmente a la audiencia que amablemente nos acompañan. Queremos agradecerles su presencia y creo que ha sido un momento interesante llevar a cabo esta edición dentro de un contexto más amplio que de ediciones que hemos hecho en el museo, como comentaba Ángela. Y yo quisiera pedirles a todos ustedes, me permitan leerles la presentación que escribí para esta edición, porque creo que de manera compacta y redonda explica cómo, desde la perspectiva de una institución cervantina, tal cual el Coloquio Cervantino Internacional, instaurado por don Eulalio Ferrer Rodríguez en Guanajuato, con una trayectoria de 30 años y su respectivo coloquio realizado presencialmente cada año, excepto este año, llegamos a analizar y compenetrarnos en la escritura literaria de la obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, obra literaria clásica del siglo XVI y que precede a la monumental novela Don Quijote. Este libro es producto de la selección de algunas de las ponencias que se presentaron a lo largo del Coloquio Cervantino Internacional en sus ediciones 2017, 2018 y 2019, celebradas en Guanajuato capital. Luego de 26 coloquios consecutivos inmersos en la biografía y en el análisis literario de las obras completas de Miguel de Cervantes Saavedra, en el consejo organizador del coloquio determinamos dar un viraje en 2017, salir un poco de la inmanencia cervantina para abordar un antecedente novelístico a Don Quijote de la Mancha, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ambas obras literarias escritas en el mismo país, España, y en la misma lengua, con 60 años de distancia aproximadamente entre la escritura de una y otra. La historia verdadera es una crónica, podemos anotar novela épica, sustentada en la descripción de los hechos reales, históricos, pero superada esta mera relación de hechos por el apunte apasionado de los caracteres de los distintos personajes que intervienen en la epopeya, así como la pintura detallada de los paisajes naturales y civilizatorios que inmiscuyen al lector dentro de la historia verdadera de manera más activa, tanto imaginativa como emocionalmente. Esta novela fue impresa en Madrid en 1632. 16 años después de la muerte de Cervantes, y consecuentemente no pudo haberla tenido en sus manos. Sin embargo, el alcalaíno o el gran manco de Lepanto tuvo conocimiento de la conquista de México, seguramente a través de las cartas de relación de Cortés. Y tal vez por ello acarició por 3 ocasiones venir con empleo a las Indias, mismo número de solicitudes que fueron negadas por la corte española. La relevancia como documento histórico de la historia verdadera, conocida por todos de la autoría de Bernal Díaz del Castillo, es equiparable tanto más en importancia literaria. Tema que desde luego es central en estos estudios que aquí nos acompañan. Otro dato curioso es que en 1547 muere Cortés en los alrededores de Sevilla y meses después, durante ese mismo año, nace Cervantes en Alcalá de Henares. Centrados en los tradicionales objetivos literarios de esta institución cervantina, hemos sido honrados con la valiosa anuencia del gran historiador y antropólogo, el doctor Christian Duverger,
Para abordar este tema, enriquecer y dar un viraje a la perspectiva autoral de la historia verdadera de Bernal Díaz a la autoría de Hernán Cortés. Bajo unos estudios y penetrantes intuiciones descritas y enumeradas en su libro Crónica de la Eternidad, el doctor Duverger desplaza la autoría de la historia verdadera de Bernal a Cortés, con explicaciones razonadas y derivaciones lógicas, hasta llegar al hallazgo de la cuadratura del círculo. El conquistador de este gran país, para bien y para mal, fue también el avanzado pensador y escritor renacentista. Este reposicionamiento de Cortés como escritor culto, sensible y apasionado trae a colación varias preguntas. Este conquistador, escritor renacentista, poseía una visión más avanzada de la de su tiempo en la concepción del otro, y de ahí su énfasis en el mestizaje, o en lo que ahora llamamos interculturalismo. Esta postura cortesiana fue la que empujó a Carlos V a censurar y prohibir la circulación de las cartas de relación y evitar tajantemente el retorno de Cortés a México. Temas estos y otros muchos que derivaron de los coloquios. De aquí la riqueza polémica, sí, de estos planteamientos. La historia verdadera, obra literaria fundamental, fue escrita unos 60 años antes de la gran novela Don Quijote de la Mancha. Su valor literario, su autoría y trascendencia, tanto en el quehacer de las letras como de la historia, fueron analizados con lujo de detalle por grandes especialistas que a estos eventos nos acompañaron y a quienes agradecimos su presencia y su confianza. Un tema por demás interesante y trascendente en la historia de nuestro país y que trata de despejar y abrir a la reflexión los procesos históricos de México, aquellos sobre todo que, por sus irrupciones a las líneas del tiempo y a los acontecimientos rutinarios, han sido ríspidos y oscuros, y por tanto negados y no asimilados al devenir del país. Llámense la conquista, el virreinato, la colonia o el porfiriato. Agradecemos las brillantes aportaciones y la confianza de Bernal Lavallée, Valeria Añón, María Daniel de Melas, Beatriz Aracil Barón y Víctor Manuel Mendiola. Así también al destacado artista y amigo Emiliano Gironella Parra, quien, con 13 magníficos cuadros de su autoría, da fuerza y color a esta edición. Gracias. Gracias, Onofre. Bueno, Gracias. han visto ahí entonces todo el contexto y es como este libro pues es en realidad la cristalización de una historia que viene de mucho más atrás. Pues para continuar y hablar específicamente de este libro en particular, además de que ya Onofre nos comentó sobre cómo el museo ha tenido este abordaje de nuevos temas, pues quiero que Christian Duverger, de quien me gusta decir siempre que antes de conocerlo, en una entrevista que me parece que Christopher Domínguez le hizo acerca de cómo él se había interesado por la historia de México, contestó que esa era una historia de amor y las historias de amor no se explican. Pero creo que la historia de un libro tal vez sí se pueda explicar, al menos de este libro. Entonces quisiera que pues nos cuentes cómo se concibe, cómo se da esta compilación, bajo qué parámetros, criterios, qué temas aborda en su generalidad para pues, el público y los lectores, futuros lectores. Christian. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a todo el equipo del Museo Iconográfico del Quijote, a Onofre Sánchez y Menchero y a todo su equipo. Aquí está Ángela.
Y gracias. Y creo que lo que pasa en el Coloquio Cervantino Internacional en Guanajuato es muy interesante. Desde 2017 intentamos organizar una reflexión sobre la primigena literatura mexicana. Y entre los primeros escritores, evidentemente, hay Cortés. Y decidimos publicar este libro que se llama Cortés Escritor, porque conmemoramos los 500 años de la fecha de escritura de la segunda relación de Cortés, la segunda carta de relación de Cortés, que se volvió el primer muy gran éxito de la imprenta de la época. Pero antes me gustaría, como en el ejercicio muy difícil, veo que hay un lugarcito donde aparezco y me pusieron Diego Durán. Entonces me gustaría aclarar que no soy Diego Durán, no soy tampoco Sahagún, no soy tampoco Duarte, me llamo Christian Duverger y me dedico desde muchos años a la figura de Cortés, porque es una figura central en el proceso de mestizaje que tuvo lugar en México. Y Cortés escribe su segunda carta de relación en octubre, a finales, pues durante el mes de octubre de 1520, lo que significa que lo escribe inmediatamente después de la Noche Triste. Y es una descripción de su llegada a Veracruz y luego de su caminata hacia México, de su entrada en Tenochtitlán, y cuenta la Noche Triste, que es una batalla perdida. Y este libro se va a volver un éxito increíble. Será publicado 2 años después en Sevilla por la gran imprenta de Kronberger, y inmediatamente va a sacar una edición, 2 ediciones, etcétera, etcétera, traducción a 4 idiomas, además del español, y luego va a seguir escribiendo cada 2 años otra carta de relación. Después de la segunda tendremos la tercera, escrita en 22, una cuarta en 24, antes de salir hacia las Cibueras, y en 26, y nos va a contar su aventura a través del Petén y del Caribe. Entonces, esos documentos fueron éxitos. Y para dar un ejemplo, hubo 12, en 5 años, hubo 12 ediciones de esas cartas de relación en 5 idiomas al total. Traducción al francés, traducción al flamenco, que es muy importante en la época, traducción al italiano, traducción al latín, que da acceso a todo el mundo civilizado de Europa. Entonces, Cortés se volvió un gran escritor y vino después la fecha de 1527 y vino la prohibición, la censura, y Carlos V, evidentemente muerte de envidia, decidió de prohibir la impresión, la posesión e evidentemente la escritura de otros documentos. Entonces, Cortés en 27 se vuelve un autor prohibido, censurado, y todos sus ejemplares impresos fueron quemados a manera de un auto de fe en varias plazas públicas, en particular en Toledo, en Sevilla y en otros lugares. Entonces, creo que podríamos hablar de 2 cosas. Uno, el talento de Cortés al momento de las cartas de relación, y luego hablaremos de la segunda parte de la vida literaria de Cortés, la que viene después de la prohibición. ¿Qué te parece, Ángela? Estupendo, Cristian. Muchas gracias. Entonces... Yo te voy a la pantalla, está bien, yo no puedo ver. Sí. Bueno, por ejemplo, desde luego este libro, bueno, tenemos algunas preguntas preparadas, tanto para que tú y María Daniel como especialista también en el tema
profundicen respecto a los temas tratados en el libro. Y no solamente eso, sino cómo esto puede contribuir o qué retos representa para cambiar una visión de la historia o de la interpretación o de la llamada historia de las mentalidades, por ejemplo. En ese sentido, ¿crees tú que este libro que plantea a la figura de Cortés como, desde luego, de forma rotunda, como un gran escritor, como un gran narrador, sobre todo un narrador épico, ¿crees que eso cómo contribuye a cambiar nuestra visión de la historia o de la conquista? Es decir, eso, ¿cómo puede de algún modo mitigar los descalabros que se perciben en la historia? Cuéntanos. Y desde luego también la doctora María Daniel en su momento puede Pues creo que es dar su es interpretación. una pregunta para la doctora. Uh-huh. Ya acabo de hablar, entonces vamos a escuchar a la doctora. María Daniel. Bueno, a mí me toca. Bueno, eh, voy a hablar, voy a partir de lo que acaba de decir Cristian, es decir, el éxito de las cartas que se puede situar en un marco más amplio europeo del gusto de la época para la escritura de los guerreros. Cortés es un hombre totalmente excepcional, tanto como guerrero, como político, como escritor, pero hace parte de un mundo en que la figura del hombre de guerra, que es al mismo tiempo un hombre culto para la gente aristocrática, que es culto, que tiene también talento de diplomático a veces, que sabe escribir varios idiomas, el latín, su propio idioma, el francés, el italiano, el español, y hay un público sobre el cual no se sabe mucho a qué público se dirige Cortés, porque sus cartas están dirigidas al emperador. Son cartas de un sujeto a su emperador. Se presenta así, pero la verdad y el éxito demuestra y las empresas demuestran que se apoye sobre un público mucho más amplio. ¿Qué es este público? Es un público que vive la guerra y eso me sorprendió cuando he trabajado sobre el tema y sigo trabajando sobre eso. En Europa la guerra es violenta, sobre todo en Italia, desde las guerras llevadas a cabo por el rey de Francia, Carlos VIII, y hasta la toma y el saqueo de Roma 30 años después. Durante 30 años en Europa hay este modelo de guerra permanente, además los turcos que asedian el sur de Europa, y adentro de este marco va Cortés a buscar su público. Y subrayado los contrasentidos. Muchas veces se ha hablado de la violencia, de la conquista, de las muertes, de los miles de muertes. Y yo pienso que Cortés, para confirmarse, para ponerse a la altura de estas matanzas europeas, ha exagerado a veces. Se nota que con las armas que tiene, no puede matar tanta gente como dice. Es decir, que estamos en un marco mental totalmente al opuesto del nuestro. Nosotros estamos soñando en una guerra con 0 muertos. Y Cortés se dirige a un público que está soñando con capitanes capaces de matar a miles de gente. Es un ejemplo, estamos 500 años después, es un ejemplo de la distancia que
que se subraya. Después he intentado ver un poco de qué hablaba Cortés, de qué no hablaba en el marco de la guerra. Es un hombre que va a hacer una guerra estupenda, pero que no tiene formación de guerrero. Eso también hay que subrayarlo. Los guerreros escritores de Europa de esta época tienen una formación. Desde la niñez han sido pajes, han sido jóvenes caballeros en una hueste, en un grupo, y se han formado a eso. Cortés es un letrado. Lo han formado como letrado, como todos los varones de su época sabe batirse, es la riña, lo sabe, pero el ejército es otra cosa que la riña. Él no tiene formación de cómo se manda una tropa, cómo se organiza una artillería, cómo se organiza un grupo de caballeros. Lo va a aprender en la acción. Eso tampoco no se ha subrayado suficiente. Se presenta como un experto de la guerra, es alguien que se forma. Eso hay que verlo. Pero bueno, con eso dejo la palabra a Cristian y quizás volveré a unos temas que le pueden interesar. Sí, gracias. Voy a ampliar un poco el tema y contestar a la pregunta de Ángela. Eso cambia. El hecho de que sea un escritor, Cortés, cambia. Cambia, creo yo, y en relación con dos puntos, ¿no? Uno, y Cortés no es tan el conquistador bárbaro que conocemos en la historia oficial que nos viene de la leyenda negra. Y Cortés es un gran erudito que va a imponerse en el mundo de la literatura en el siglo XVI y es una figura literaria importante. Hay que explicar que cuando digo 12 ediciones de sus obras en la época, hay que entender que una edición en la época se hace, estamos en la primera imprenta, ¿no? Entonces hay que rehacer todos los caracteres después de la impresión de 700 ejemplares. Entonces, una edición significa 700 ejemplares. Y un libro cuesta el precio de un caballo. Si deseamos proponer una equivalencia, sería que un libro sería hoy $50,000, algo como el precio de un coche. El caballo es una cosa es una cosa muy cara en la época y el libro es un objeto muy costoso. Entonces, hacer 12 ediciones significa vender 8,500 libros. Y lo que significa que es prácticamente el acceso a todas las bibliotecas y todo el mundo conectado de la época. Por ejemplo, la reina Isabel, la católica, tenía en su propiedad 2 libros. Lo sabemos porque tenemos el inventario a su muerte, 2 libros. Lo que significa que vender 8,500 libros es un éxito. Cortés es un escritor y un escritor exitoso y el éxito no viene por suerte, etc. Porque evidentemente hay un valor intrínseco y un valor inmensa en el texto mismo. Y por otra parte, eso cambia nuestra visión que sea un escritor, porque cuando entramos en la lectura de las cartas de relación, como lo explicó la doctora Marie-Danielle de Melas, y escribe para el público, que es el público oculto, evidentemente, pero escribe para el público. Y lo hace como literato. Y nosotros durante años y años hemos leído a Cortés como si fuera una descripción de su guerra con eventos reales. Evidentemente, el hecho de ser escritor significa que va a introducir elementos en sus descripciones, etcétera, elementos que son de una construcción literaria.
Pero yo creo que el éxito de las cartas de relación viene del hecho de que como conquistador y nos vende el mundo prehispánico como si fuera superior al mundo español. Entonces es una especie de distorsión que pasa y Cortés, y la segunda carta muy famosa, es increíble, ¿no? Porque la escribe, todavía no está vencedor. Y es una especie de carta de amor que escribe a México, al México prehispánico, a sus habitantes. Y todo está mejor, todo está superior al mundo español. Los árboles son más grandes, la variedad en el mercado, en el tianguis de Tlatelolco, supera absolutamente todos los mercados de España, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el secreto del éxito de Cortés es eso, y esa empatía hacia los que finalmente serán los vencidos, y su talento para contar algo que es literatura. Utiliza, por ejemplo, explico en uno de mis textos cómo utilizar el ritmo específico de la habla náhuatl. Cuando se quiere decir mujer, no se va a decir mujer, sino incuaitl y inquexquemitl. Y si quiere decir la guerra, no se va a decir la guerra, pero inmitl, inchimali. Hay una duplicación y vemos que lo utiliza Cortés en su escritura en español, ha importado esa técnica del idioma náhuatl, lo que significa que hace obra de creación literaria al aspirar hacia el español un ritmo musical, vamos a decir, que viene del idioma náhuatl. Entonces, creo que no podemos eliminar este hecho. Cuando estamos leyendo las cartas de relación, hay que considerar que es más una obra literaria que verdaderamente una fuente, y lo que acaba de decir la doctora sobre la guerra, etcétera, el aumento de los muertos, la manera de dramatizar la conquista es una técnica para mí literaria. Y no lo podemos eliminar. Cuando uno hace una obra literaria, pone los ingredientes de una obra literaria. Sí, por supuesto. Creo que finalmente la palabra siempre será una interpretación también. Entonces, en ese sentido, estamos ante la sensibilidad de un escritor. En ese sentido, Cristian, ¿crees tú, por ejemplo, que entonces las cartas deben leerse o deben ahora considerarse rotundamente o abiertamente como literatura antes que como fuentes históricas o documentos históricos? No digo que eso es algo que los historiadores tienen que analizar y ponderar, porque todo lo que dice Cortés, hay muchos textos en el libro que estamos presentando que hablan de los silencios de Cortés, porque Cortés selecciona la materia y la dramatiza y la presenta pues en un sentido muy favorable al mundo prehispánico, a los indígenas, eso es cierto, y seguramente minimiza ciertos de sus actos, y la violencia, vamos a decir, aparece más académica que real. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado cuando utilizamos todos esos escritos como fuentes, y son fuentes ya literarias. Pero lo que me interesa mucho en el asunto de 1527 es que la prohibición va a generar otra cosa en la vida de Cortés. Y Cortés y Conquistador lo conocemos. Cortés, y de una cierta manera dueño de Nueva España, Marqués del Valle, se apoderó finalmente de manera oficial de la mitad del territorio. El marquesado del Valle
con sus supuestos 23 pueblos, en realidad es la mitad de lo que hoy es México. Entonces es un poder considerable, pero al final de su vida regresa a España y tiene la idea de seguir con su talento literario, con su pulsión de escritor. Y decide escribir nuevamente sus memorias con la idea de burlar la censura de Carlos V. Entonces, la prohibición, Cortés no puede escribir y quiere escribir. Y quiere escribir porque le gusta escribir. Creo que eso es el problema, le gusta escribir. Y como no puede escribir bajo su nombre, inventó un narrador para escribir sus memorias, inventó un narrador anónimo, en la versión original es un narrador anónimo, que cuenta la epopeya de su conquista, de su entrada en el territorio, de su instalación del mestizaje, etc. Lo cuenta a la manera de un soldado raso. Y inventó este personaje del narrador, y gruñón, que siempre, pues, en una cierta manera adhera a la política de Cortés, pero por otra manera dice, no, realmente Cortés nunca nos pagaba. Y evidentemente sí, era dinámico. Pues es una especie de mezcla, pero esa invención de un narrador ficticio permite eliminar el yo. Yo tomé el puente, yo tomé la ciudad, yo hice... Hubiera sido insoportable. Y al inventar este narrador, soldadorazo ficticio, Cortés lo hace y tengo una señal que me dice que ya no hay batería. Es la locura del directo, pero ni modo, voy a terminar. Entonces, creo realmente que eso fue el elemento que transformó a Cortés como un gran escritor, porque no solamente nos contó la historia de la conquista, la contó a través del texto que conocemos sobre el nombre, el título de Historia verdadera de la conquista de Nueva España, que es una atribuida a Gas del Castillo, pero hay otros libros míos que cuentan la historia, pero realmente lo hizo por la necesidad de burlarse de la censura. Y finalmente es una obra maestra. Es una obra maestra. Bueno. Yo sí te oigo perfecto. Muy bien. Hola. No tengo batería, si me puede asesorar. No tengo batería. Tengo que poner un cargador. Ok. Al que no veo ahí es a Cristian. Sí, estaba buscando una batería, pero ya estoy listo. Podemos seguir. Gracias. Podemos seguir. Oye, Cristian, bueno, retomando un poco las ideas que esbozabas hace un momento, me resulta muy interesante. Ciertamente, un escritor continuamente está también en un proceso, creo yo, me atrevo a decir yo, de conquista también. Es decir, que el discurso también se va apropiando, en este caso, Cortés se va apropiando del territorio, también se va apropiando de sus propios poderes o midiendo sus poderes como escritor. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál sería o cómo tú interpretas esta fecha de 1527 como un momento para la vida o la trayectoria de Cortés escritor? Sí, pero hay otra fecha importante que es 1565.
Y le voy a intentar explicar por qué el hecho de tener ahora un Cortés escritor nos permite entender lo que ocurrió. En 1565, lo que significa después de la muerte, Cortés muere en 1547, como prácticamente 18 años después, la corona manda a sus 3 hijos varones en México, en la Nueva España, para tomar el poder. Porque finalmente había una parte de la corona que era muy favorable a las ideas de Cortés, lo que era finalmente el mestizaje. Entonces había dos líneas políticas, una favorable al mestizaje introducido por Cortés y otra que sería la hispanización del territorio. Y la corona manda a los 3 hijos de Cortés, y los 2 Martín y otro que se llama Luis. Y finalmente Martín, el hijo de la española, porque Martín el mestizo es el hijo de Malinche, y tiene un medio hermano que es hijo de Juana de Zumárraga, de la familia real, y los 3 llegan a México. Y finalmente Martín no toma el poder. Lo enviaron para tomar el poder y hasta la suerte hizo que desapareció el virrey de la época. No sabemos si no es un poco arreglado. Bueno, entonces, y al momento de tomar el poder, Martín rechaza. ¿Por qué? Y la lectura tradicional que tenemos en México es, pues era un mundano, no quería, etcétera. No se entendió por qué. Pero el estudio, el análisis nos puede explicar. No toma el poder porque no quiere imitar a su papá. Y el papá que conoce Martín es un papá escritor, diario a su escritorio, día y noche, más de noche, ¿no? O día y noche. Y la imagen de su papá es un papá escritor. Y él quiere ser escritor. Y quiere ser poeta. Y descubrí varios poemas de Martín Cortés, el hijo de Juana de Zúñiga, y es la única cosa que lo interesa. Entonces, eso explica el hecho de que Martín, hijo de Cortés, segundo Marqués del Valle, no toma el poder en 1565. Eso lo podemos entender si entendemos que finalmente Martín quería imitar a su papá como escritor. Y eso tuvo una importancia muy, muy importante. El libro lo comenta a través de varios textos. El libro lo explica. Y eso fue importante porque la línea, vamos a decir, de hispanización de México ganó la partida, pero como una especie de aventura paradójica, se instaló una cultura mestiza literaria muy fuerte. Y después de la aventura de 1565, que fue un fracaso político, nació una literatura mexicana muy importante, absolutamente mestiza, con esos cronistas que conocemos como Chimalpaín, Tezosomoc, etcétera, todos los otros. Y, por ejemplo, vemos a Chimalpaín traducir la historia de la conquista escrita por López de Gómara en la casa de Cortés, al el mismo momento que escribía Cortés la historia verdadera. Hacía el trabajo simétrico López de Gómara entre 43 y 46 en Valladolid, y Chimalpaín en 1570 traduce la historia de López de Gómara, la traduce al náhuatl, lo que es interesante. Entonces estamos en una red de complejidad que es el verdadero interés de la historia. No sé qué opinas, María Daniel. Antes de hablar de la parte gráfica, creo que nos podrías hacer un comentario, ¿no, María Daniel? Bueno,
trabajando un poco sobre la historia verdadera y lo que es sorprendente es que tú descubriste el autor detrás del mito de Bernal Díaz del Castillo. Pero es obvio cuando uno conoce un poco los relatos de guerra que un soldado raso ve únicamente lo que hay alrededor de él. El Bernal Díaz del Castillo inventado es un autor que inventa una historia donde el autor es todopotente, ve todo, sabe a dónde va, sabe lo que prepara, es capaz de decir, yo estoy aquí, pero otro capitán a 200 kilómetros está preparando otro. Si se cree que es un soldado raso que escribe eso, no se puede. Un soldado raso cuenta la historia de 15, 20, 50 personas a lo máximo. La historia verdadera cuenta toda la historia de un reino. Y eso lo puede hacer un gran capitán, pero sobre todo un gran novelero. Eso. Estoy en eso. Gracias. Sí, ciertamente entonces, de Pero algún modo un estamos... matiz, perdón, un último matiz. A propósito, para contestar a la pregunta de Ángela, ¿fuente o novela? La novela es fuente también. Es evidente cuando uno se interesa en historia militar, una historia, vamos a decir, positiva. Vamos a tomar un relato hecho por un capitán de una operación en donde él ha dirigido un grupo bastante pequeño para conocer todo. Si se compara su relato oficial que manda al escalafón con los relatos de sus soldados, es otra cosa. Hay hasta en un relato oficial, hay una reconstrucción, menos poética obviamente, pero hay una reconstrucción de la realidad. Y el trabajo del historiador es conocer cada marco, cada filtro para entender lo que hay y lo que significa esta fuente. Con eso ya. Gracias, doctora. Sí, ciertamente. En ese sentido, bueno, pues creo que también se nos devela la doble dimensión de la obra cortesiana como el inicio no solo de la historia nacional, sino de la tradición literaria hispanoamericana o latinoamericana, ¿cierto, Cristian? Y, sí, es muy importante entender que Cortés inició una tradición de la historia nacional. ¿Y por qué? Porque en la literatura prehispánica, hay que hablar de literatura porque no podemos negar la existencia de una escritura, evidentemente como es una escritura que viene con dibujos y en el mundo occidental tenemos la tendencia a considerar que no es escritura, porque hay elementos figurativos, pero es escritura. Y había una tradición histórica en el mundo prehispánico y finalmente la figura del conquistador es una figura emblemática de las tradiciones indígenas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que, de una cierta manera, Cortés entró como si fuera un jefe chichimeca en Mesoamérica, y poco a poco se desarrolló un mestizaje donde se integró la figura de Cortés conquistador como una especie de conquistador chichimeca, lo que explica que la literatura nacional, el inicio, los primeros escritores de la historia nacional, como son
Sos Chimalpaín, Tezosomoc y otros, y escriben una historia que empieza con el mundo prehispánico y sigue con una continuidad con la historia de Cortés. Lo que significa que eso es una fusión, es un mestizaje. Lo que quiero decir es que la literatura mexicana, la primígena, es mestiza, en este sentido que combina dos tradiciones. Y de una cierta manera, yo personalmente, yo considero que Cortés entendió esa dimensión de la preexistencia de una literatura indígena y trabajó sus textos para poder integrarse en esa tradición de la historia del territorio, etc. Y hay muchos elementos simbólicos cuando si sabemos todo eso, creo que podemos entrar en una nueva lectura tanto de las cartas de relación que de la historia verdadera, evidentemente. Entonces, la aportación de Cortés Escritor al mestizaje cultural de México es muy importante. Y evidentemente el libro, como lo vemos en el fondo de pantalla, el libro viene con obra gráfica de Emiliano Gironella. Entonces me gustaría poder entender y poder explicar por qué está presente Emiliano. La idea nació, la idea de transformar este mensaje mestizo de la aventura cortesiana en pintura. Eso nació hace como 2 o 3 años y Emiliano Gironella, aquí presente en la pantalla, y finalmente pintó una especie de códice para el 10.009, para 2019, para los 500 años. Una especie de códice de 52 cuadros, a la manera de los 52 ciclos, años del ciclo indígena. Y la mitad, más o menos, nos cuenta la historia de Moctezuma y de la pluma. La pluma, que es un símbolo guerrero en el mundo prehispánico. Y la otra parte era la parte de Cortés. Por eso el libro que hicimos el año pasado juntos se llama Pluma y Plomo. Y finalmente, este año se presenta una obra y el libro viene ilustrado con las obras de Emiliano y hubo una transformación fascinante. La pluma, que era un símbolo guerrero, se transformó en la pluma del escritor, lo que significa que pasamos de la guerra a la cultura. Entonces, ¿qué nos cuenta algo de eso, Emiliano, no? Pues bueno, escuchando a los maestros, yo me voy a sumar a la parte cortesiana de la improvisación. Aquí yo no soy un historiador, pero siempre me costó mucho trabajo no entender por qué la verdadera historia de la conquista de Bernal Díaz del Castillo no tenía una connotación en los grandes libros de literatura. Y hace más de 25 años yo había convencido a Toledo y a mi papá de ilustrarlo, a la Limón, como una obra literaria, como El Quijote ha estado ilustrado varias veces por diferentes artistas, desde Durero hasta Tapies, Barceló, y ahorita, bueno, estar exponiendo en el Museo Iconográfico del Quijote es algo increíble. Y no la efeméride siempre son momentos para reflexionar y para estudiar y para voltear hacia atrás. Y no había, bueno, hay que decirlo, en esta 4T no está tomada la efeméride como un momento importante. A través de Víctor Mendiola, Cristian, Luis Barjau, Onofre, hemos hecho un equipo de recapacitación de este pasado y yo aporto las imágenes
que no dejo de pensar en Hernán Cortés como el primer curador de una exposición de América a Europa cuando recoge y escoge los regalos que le manda Moctezuma y los manda a Europa. Y como bien dice Christian Duverger, él está mandando o transmitiendo que hay una gran civilización. Tristemente, la aristocracia europea, pues bueno, mantiene las plumas, que es el penacho de la eterna discusión, y derrite lo que es oro y plata, aunque está la parte sensible de Durero, que dice que no había visto orfebrería tan fina. Y entonces, hay no nada más mi formación, bueno, es de pintor y es de artista, pero ahí veo para mí el inicio del gran surrealismo. No puedo dejar de pensar en Buñuel, que cuando le hacen firmar una carta en contra de la censura, dice, la censura nunca hay que estar en contra de ella, sino hay que saberla burlar. Y lo que hace Hernán Cortés con Bernal Díaz del Castillo, y lo descubre Christian Duverger, de burla a la censura, y hace una de las grandes novelas de la historia de la humanidad, y ahorita, en estos 500 años, está en discusión. Hay que decirlo, es surrealismo y surrealismo puro. Yo tuve la fortuna de conocer a Elisa Bretón, mi papá, gran amigo de André Breton. El surrealismo lo estamos viviendo ahorita en esta comunicación pandémica, en esta nueva lectura del mundo, pero estamos discutiendo uno de los momentos épicos de la humanidad en esta globalización que no nos deja salir de nuestra casa, pero que Hernán Cortés dio esos pasos. ¿Y qué trato de hacer con la plástica? Que esa es la pregunta que contesto a Cristian. Salirme de ese acartonamiento que da el vasconcelismo y el muralismo en México, que es la base de la lectura del siglo XX, donde a todos los personajes se les estereotipa. A la Malinche la vendepatrias, cuando la Malinche es la gran mujer de América, y mira que después viene Sor Juana, que es la gran mujer de la literatura, pero hay que tomar a la Malinche como lo que es, a Moctezuma como lo que es, y Hernán Cortés, bueno, improvisaba, pero aparte de todo de ser, improvisaba como general, improvisaba como conquistador, pero no improvisaba como hombre de letras. Y lo que yo creo que también improvisaba fue como curador de arte. Él escogió las piezas que mandaba a Europa y tuvo un gran problema con su tropa porque no dividió el oro y la plata que le mandó Hernán Cortés, y eso lo hace un hombre de plástica y de sensibilidad que no lo entendemos los mexicanos, porque la parte literaria pues está muy clara, pero mandar el penacho y mandar la orfebrería y las piedras también habla de otra sensibilidad que yo trato de transmitirlo en el trabajo que hago en estos dos libros, uno de Moctezuma, Plomo y Pluma, y este libro de Cortés Escritor. Y esa sensibilidad lo pone como conquistador a un nivel que ningún otro conquistador, por lo menos que yo haya estudiado, tiene, ¿no? Entonces, mi aportación es desde la plástica y mi educación. Estoy con historiadores, lo tengo que decir, aquí nada más vengo a aprender, pero sí es muy importante remarcar cómo la historia en México ha sido transmitida posrevolucionariamente a través del muralismo. Y esta aportación que hacemos en conjunto, tanto el Museo del Quijote, las letras de Christian, el expertise de Onofre, es para cambiar ese acartonamiento
que existe en México y cómo existe esta manipulación política de la historia, que hay que decir el momento que estamos viviendo ahorita, con fines electorales, cuando hay que vernos como mexicanos. Somos un fruto del mestizaje del cual tenemos que estar orgullosos. No sé si... Cristian. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, si la doctora Mari Daniel quiera agregar algo más por efectos del tiempo. Sí, me gustaría explicar que el libro contiene 9 textos de 6 autores y con las ilustraciones de Emiliano Gironella. Pero hay un texto, todavía no lo comentamos, de Víctor Manuel Mendiola, sí, que es poeta, vamos a calificar, y le había invitado en Guanajuato y en clausura de una sesión de nuestros coloquios cervantinos, para que nos haga una especie de reflexión sobre la herencia de Cortés escritor. Y el texto, el libro, termina con el texto de Víctor Manuel Mendiola, que va hasta hoy. Y lo que significa que, de una cierta manera, este texto y contesta a la pregunta cuál fue el impacto de Cortés escritor sobre el mestizaje, sobre la tradición literaria de México. Porque el texto de Mendiola nos explica, sale de Cortés y va hasta el siglo XXI. Entonces, significa todo eso que no hablamos de cosas de un pasado perdido, sino de una cosa muy actual. Y me gustaría, evidentemente, agradecer a todos los participantes en este ejercicio un poco complejo, porque unos nos hablan desde Francia, otros de Guanajuato, otros de la Ciudad de México, etc. Fue un poco difícil armar todo eso, pero finalmente es un buen momento para compartir nuestro entusiasmo hacia la investigación histórica y la implicación, ver hoy un gran pintor implicado en este proyecto también es un mensaje de esperanza, porque significa que Cortés ya no es una figura tabú, es una figura que tiene sus dimensiones culturales. Acabamos de hablar de la dimensión literaria y ahora tenemos la dimensión de la pintura y, ¿por qué no, mañana la dimensión musical? Lo que significa que no es, para mí, yo creo que no es todavía un tabú, sino más bien una fuente de inspiración. Y me gustaría agradecer a Onofre Sánchez Menchero, que es el director de todo eso, que tuvo todas esas ideas y de haber organizado todos esos coloquios cervantinos en Guanajuato para discutir precisamente de esos temas. Gracias a todos. Gracias. Me gustaría que para terminar, ¿Sí? El licenciado Onofre, como pues nuestro director y cabeza de todo este proyecto tan largo, pues nos despida contándonos cómo este proyecto también es parte de un coloquio que se tenía pensado para este año, que pues las circunstancias no nos permitieron llevar a cabo, pero se replantea para el siguiente, la exposición de la obra gráfica de Emiliano Gironella en el museo, como parte de los festejos un poco atípicos también de este año del museo en su aniversario 33º, que pues esta presentación también es parte de ello. Entonces, pues este libro, pues bueno, no sé si se ve bien ahí porque las pantallas son caprichosas, es como una botella al mar. Los libros pasan por muchísimas manos por todo el mundo y eso nos lo demuestra todo lo que hemos estado hablando, que a lo largo de muchos siglos no sabemos cuántas personas y en qué manos va a parar. Entonces este libro
se manifiesta como como un eslabón hacia un futuro muy, muy lejano. Entonces, en ese sentido, pues lanzamos un mensaje como un evangelio hacia el futuro. Bueno, pues gracias, Ángela, y gracias a los que participaron en esta presentación del libro. Y nada más para hacer extensivo al público, que pues sí, como dice Ángela, este mes se cumplen 33 años de la inauguración del museo en el año 87, y pues es parte de este festejo de 33 años, la presentación de este libro, y que sepa el público que está abierto con las medidas sanitarias las más convincentes y cuidadosas a que puedan visitar el museo. Va a estar la exposición de aquí de nuestro querido Emiliano Gironella. Sí. En principio hasta enero, vamos a ver qué planeamos. Y bueno, el libro también quiero decir que el libro lo pueden conseguir en la librería del museo. Sí. Y a partir de, yo diría, un par de semanas, ya estará distribuido en la red de Educal, en la red del Fondo de Cultura Económica, en las librerías del Sótano, en Gonville y en varias librerías en la Ciudad de México y en el resto del país. Así que este libro se lo recomendamos, lo pueden o solicitar directamente al museo. Tiene un tiene un precio de 280 pesos. Si alguien lo quiere pedir al museo porque no lo encuentra en su ciudad, en su estado, se los podemos mandar vía mensajería especializada a su domicilio y sin costo de envío, ¿eh? Así que, pues muchas gracias. Está el museo esperándolos en su momento para que el año que entra esperemos que ya con la vacuna resuelta nos podamos ver con mayor, pues entrañablemente como siempre nos hemos visto. Así que gracias a todos y gracias al público que nos está acompañando. Bueno, gracias. 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 Gracias a todos por su presencia. Hasta luego. En nombre del museo agradezco a todo el público que esté con nosotros. Y hasta luego. Muchísimas gracias.